Pasión por la Verdad 2017. El falso evangelio de la prosperidad. Bueno, vamos a entrar al tema porque el tiempo corre. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer del verso 6 en adelante. Gálatas capítulo 1, verso 6. El tema que fui invitado a enseñar es el evangelio de la prosperidad. Y he puesto un título a esta enseñanza, y es una frase que escuché de un amigo, el cual aprecio mucho y oro mucho a Dios por él. Este amigo ponía en el internet: donde mora el Espíritu Santo, no hay cabida para la pobreza ni para la enfermedad. Espero que usted no diga amén a eso. Pero le he puesto unos signos de interrogación a ese título para que usted lo ponga de esa manera, con signo de interrogación. Donde mora el Espíritu Santo, no hay cabida para la pobreza ni para la enfermedad. Gálatas capítulo 1, verso 6, dice el Señor en su palabra, a través de el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Permítanme hacer una oración. Sé que el pastor Dani ya nos guió. Permítanme hacer una oración para que sea Dios quien abra nuestros corazones. Posiblemente aquí hay personas que aún no han puesto toda su fe y su confianza en el verdadero evangelio, en el único evangelio que salva. Podemos escuchar otros, pero solo hay un evangelio que salva, y es el evangelio que nos fue revelado a través de la palabra, en el cual los apóstoles fueron diligentes en predicarlo, a pesar de cárceles, a pesar de muertes. Pero ese evangelio que salva también ha llegado a nosotros. Amén. Padre, delante de tu presencia nos presentamos en esta noche, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, mi Jesús, porque tu palabra dice que todo fue creado por ti y para ti, Señor. En esta noche, Señor, me presento delante de este rebaño, Señor, y lo único que anhelo, Señor, es que fielmente pueda predicar tu evangelio y tu palabra, Señor, y en tu poder, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, prepare los corazones de mis hermanos, como preparaste el corazón de aquella mujer llamada Lidia, cuando el apóstol Pablo fue a predicar tu palabra, Señor. Y de acuerdo a lo que has determinado, Señor, aquellos que han sido escogidos, Señor, puedan escuchar con fe tu palabra y recibirla con fe en esta noche, mi Jesús. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Es necesario que hablemos algo referente al verdadero evangelio. Posiblemente si damos un billete a un niño de 3 años, un billete de 50,000, que nosotros sepamos que está bien, pero si le damos al niño también un billete de 50,000 falso, él no va a poder distinguir, posiblemente a su edad, cuál es el verdadero y cuál es el falso.
posiblemente note algunas diferencias, pero para él posiblemente los dos sean verdaderos. Por eso es necesario, primero, que conozcamos cuál es ese evangelio que dice aquí el apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es necesario que conozcamos ese verdadero evangelio, ese único evangelio revelado por el Señor Jesucristo, en este caso al apóstol Pablo, para así avanzar en nuestra enseñanza de identificar si lo que hoy en día estamos escuchando se parece a este verdadero, o si definitivamente lo debemos desechar porque es un mensaje adulterado y falso. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, es una de las enseñanzas que creo que he compartido con más pasajes de la Biblia. Espero que el Señor nos dé el tiempo para poder avanzar y terminar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio. Ese es el evangelio. Evangelio, su palabra en el idioma original significa buena nueva, buena noticia. Esa es la buena nueva. Y ese fue el evangelio que Jesús le reveló a Pedro, el cual él empezó a proclamar fielmente. Ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Vamos a mirar algunos textos. Vamos a mirar esta primera parte en 2 puntos: que Cristo murió por nuestros pecados, y el segundo punto, que fue sepultado y resucitó. Recuerden el título de la enseñanza: donde mora el Espíritu Santo no hay cabida ni para la pobreza ni para la enfermedad. ¿Será esto cierto? Sí, pastor, Isaías 53 lo dice, que Cristo murió y por sus llagas fuimos nosotros curados. Vamos a Isaías 53 y quiero que veamos detenidamente, de acuerdo al pasaje, de qué enfermedad es la que se refiere el profeta. Si fue una gripe, si fue un cáncer, si fue una diabetes, o qué enfermedad es la que está diciendo allí el profeta, revelada por Dios en las Escrituras. Isaías capítulo 53, a partir del verso 4, dice la Escritura: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Si leyéramos solo un texto, y si leyéramos posiblemente el texto 4, posiblemente podríamos pensar que el profeta está hablando de la gripa, de la diabetes, del cáncer. Pero si leemos el contexto, como lo acabamos de leer, podemos comprender un poco más de qué enfermedad es la que se refiere el profeta. Y la enfermedad se llama pecado, y la enfermedad se llama rebelión, y la enfermedad se llama iniquidad. Si Cristo murió en la cruz, fue para curarnos de esa enfermedad llamada pecado. El apóstol Pedro cita este pasaje, o recuerda este pasaje, y nos confirma que está hablando el profeta Isaías de no la enfermedad física o natural, sino la enfermedad del alma, la que puede verdaderamente destruir y llevar un alma al infierno. Posiblemente muchos de nosotros y los que estamos aquí algún día moriremos, y en su gran mayoría moriremos de alguna enfermedad. Creo que la mayoría de las personas mueren por alguna enfermedad, pero aquellos que han muerto en Cristo, esa enfermedad no les llevará a muerte eterna, porque ese cuerpo de muerte será cambiado por un nuevo cuerpo que no tiene ninguna relación con el pecado y por ende con la enfermedad natural ni física. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. No sé si para no tomar tiempo buscando en mi Biblia, podamos apoyarnos allí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice la Escritura: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nos queda un poco más claro. ¿Cuál es esa enfermedad? ¿Cuáles son esas enfermedades? ¿O cuál es esa enfermedad que nos habla el profeta en Isaías 53? El apóstol Pedro creo que nos lo deja un poco más claro. No se refiere tanto a las enfermedades naturales, se refiere a una enfermedad, y esa enfermedad con la que todos nosotros nacimos, y esa enfermedad se llama pecado. Entonces ahí ya vamos comprendiendo algo del evangelio verdadero que me enseña de por qué Cristo fue a la cruz. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Leíamos hace un momento en 1 Corintios capítulo 15 que Cristo murió por nuestros pecados, no por nuestras enfermedades naturales, sino por nuestros pecados. Algunos se preguntarán: pastor, ¿o sea que Jesús no me puede sanar de una enfermedad? Sí, Él es soberano, Él puede hacerlo, pero también no puede hacerlo. El apóstol Pablo pidió 3 veces que le fuera quitado un aguijón, posiblemente fue una enfermedad en sus ojos, y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él es soberano para hacerlo o para no hacerlo, pero lo que Él sí quiere, a través de la muerte en su Hijo en la cruz, es sanarte de la enfermedad de tu alma, y esa enfermedad se llama pecado. Éxodo 20, creo que aquí estuvieron viendo con el pastor Dani una serie de los 10 mandamientos. Pastor, usted vino aquí a ofenderme porque usted no conoce mi vida. ¿Cómo me dice enfermo de pecado si usted no conoce mi vida? Bueno, yo no la conozco, pero Dios sí conoce a cada uno de nosotros, y Él es el que lo dijo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver tan solo 2 mandamientos. Éxodo 20, verso 13. Solo vamos a ver 2 por tiempo, pero sé que Pastor Dani, Señor, le ayudó a ser allí muy diligente con este tema. No matarás. ¿Quién podría levantar aquí la mano y decir: libre de culpa, nunca he cometido ningún homicidio ni ningún asesinato? No matarás.
no matarás. Pero debemos entender esto a la luz de las Escrituras y saber qué quiso revelar el Señor cuando nos dijo y estableció esa ley santa en nuestros corazones: no matarás. Si lo entendemos así, tan solo con esa frase, posiblemente muchos levantaríamos la mano y diríamos: en este soy inocente, de este no tengo culpa. Sin embargo, el Señor, a través del apóstol Juan, fue un poco más allá y nos dijo: ¿qué quiere decir no matarás? Primera de Juan, creo, capítulo 3. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 15. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 15. Dice la Escritura: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. No matarás. He ahí cuando soy homicida. No es tanto empuñar un arma y quitarle la vida a una persona. Con tan solo aborrecerlo, ya estoy siendo culpable. ¿Qué dice la Escritura? De homicidio. ¿Cuántos podrían continuar con su mano levantada y decir: nunca en mi vida he cometido un homicidio? Pienso que allí ya vamos viendo y examinando nuestra vida a la luz de las Escrituras. Y porque el Señor no se equivocó en decir en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y unos versos antes dice: no hay ni siquiera uno bueno. No hay uno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No cometerás adulterio. Éxodo 20, verso siguiente creo que es: no cometerás adulterio. Pastor, en este sí he sido muy fiel a mi esposa, a mi esposo. Creo que nunca he cometido ese pecado ni lo llegaré a cometer. No vamos a ir a la cita, de pronto usted la sabe. Mateo capítulo 5. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Miremoslo. Mateo capítulo 5, verso 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Nuevamente leemos el texto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. O cualquier mujer que mira a un hombre, viceversa. Solo 2 mandamientos. No sé si alguien aquí podría levantar su mano y decir: los he cumplido hasta el día de hoy. He escuchado esas palabras de un joven y tenía mucho dinero. Dijo: todo eso lo he cumplido hasta hoy. Pero él falló en el más importante. Él cumplió los que hacen referencia de su amor al prójimo. Por eso él dijo: desde mi juventud los he cumplido. El Señor de Jesús le dijo: listo, hijo, tan solo te falta una cosa, y el más importante: amar a Dios. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Se fue triste, porque su dinero era su Dios, y no pudo renunciar a su Dios. Y Santiago 2:10 nos dice que cualquiera que cumpliere toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces podemos coincidir, para que usted no me mire mal, para que usted no sea a partir de hoy su enemigo para usted. Podemos coincidir con lo que reveló el Señor a través del apóstol Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí ya empezamos a preocuparnos un poco más. Y no tanto por una gripe, no tanto por una enfermedad que posiblemente me esté poniendo a pensar que mis días están cortos, sino más bien es por la enfermedad del alma, que no solo me puede quitar la vida física, sino que también me puede quitar
la vida eterna. Entendemos un poco por qué Cristo fue a la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Cuando el profeta Isaías nos habla allí en Isaías 53, nos habla de esa enfermedad del alma. Y esa enfermedad es el pecado. Por eso Cristo murió. Pero ahí no termina el Evangelio. Posiblemente muchos hemos escuchado decir, Cristo murió por tus pecados, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Pero creo que le hace falta una parte a ese Evangelio. Porque lo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 15 es que fue sepultado y resucitó. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Porque el mismo apóstol dice que si esperáramos solamente a Cristo, seríamos los más dignos de conmiseración. Es decir, si Cristo no resucitó, tristeza para todos nosotros. Solo 3 puntos veamos ahí en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hubiese sido? Primero, un mentiroso, porque le había dicho a sus apóstoles que iba a ser entregado y que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Si Cristo no hubiese resucitado, hubiese sido un mentiroso. Segundo, si Cristo no hubiese resucitado, hubiéramos podido comprobar que no era el Hijo de Dios, porque Dios no tuvo el poder para levantarlo de entre los muertos. Y tercero, si Cristo no resucitó, estaríamos todos muertos en pecado aún, porque eso daría a entender que el sacrificio de Cristo en la cruz, por muy buena voluntad que hubiera tenido Él, no fue acepto delante del Padre. Pero la esperanza y la noticia para nosotros, los que hemos confiado en Cristo, es que aquellas mujeres que fueron a visitar la tumba, al siguiente día se encontraron con algo. No está muerto, Él vive. No es un mentiroso, es verdaderamente el Hijo de Dios, porque fue levantado con el poder del Espíritu Santo de entre los muertos al tercer día. Y tercero, pagó la deuda por el pecado, y la deuda fue recibida en el cielo. Cristo murió por nuestros pecados, pero también fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Ese es el glorioso Evangelio de Jesucristo. Una buena noticia para una mala noticia. ¿Cuál era la mala noticia? Romanos 3:23. Perdona si te lo repito tanto. Pero aprecio más a los médicos, que para muchos de pronto son muy fríos y muy fuertes. Pero yo, si voy al médico y si estoy grave de salud, preferiría encontrarme con un médico de esos, el que me dice así la verdad, no importando si me hace salir lágrimas, pero temería o dudaría de aquel médico que voy grave de salud y me da palmaditas en la espalda y me dice, tómate este acetaminofén que ya es suficiente. Posiblemente me agradaría un poco más, pero el destino, ¿cuál sería? Ese es el verdadero evangelio. Este es el glorioso y verdadero evangelio que Cristo le reveló al apóstol Pablo y que el apóstol Pablo nos proclamó y nos predicó. Estamos compartiendo la serie de hechos en la congregación donde servimos allí en Ciudad Bolívar y me impacta algo. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles y a sus discípulos, pero recibiréis poder, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué mensaje ellos predicaron? Este mensaje. Si tú abres tu Biblia en Hechos y escuchas el sermón de Pedro después del Pentecostés, fue este. Cristo murió y Cristo resucitó. Si tú escuchas el segundo sermón de Pedro, cuando se convirtieron 5,000, fue este. Cristo murió y Cristo resucitó. Si tú escuchas a Esteban, cuando fue llevado al concilio a predicar, allí posiblemente nadie se convirtió y acabaron con su vida, pero él fue fiel a predicar el evangelio. Cristo murió y Cristo resucitó. Ese es el verdadero evangelio y ese es el único evangelio
que ha sido determinado por Dios para salvar a los creyentes. Primera de Corintios, no recuerdo ahorita la cita, no la anoté, pero si usted la sabe me puede ayudar. Porque a Dios le plació salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. ¿Y cuál es esa predicación? La predicación de su glorioso evangelio. El apóstol Pablo allí en Romanos, capítulo 1, verso 16, 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? No para riquezas, para salvación. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ya estamos viendo de pronto un poco más claro qué es el evangelio y cuál es ese glorioso evangelio y qué es lo que me dice el apóstol Pablo allí en Gálatas, que él lo recibió y no por hombres, sino directamente por quién, por Cristo. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Ahora sí vamos a entrar un poco a mirar por qué el apóstol Pablo está tan maravillado. No sé si haya otras versiones de la Biblia, pero estar maravillado no es que esté contento. Está aterrado, está perplejo de que ese glorioso evangelio que salva no haya pasado mucho tiempo y ya. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Para entrar en contexto un poco, no vamos a leer todo el libro de Gálatas, pero de pronto muchos aquí han meditado en este pasaje. ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia en Galacia? Que algunos judíos estaban queriendo judaizar el cristianismo. Estaban diciendo, sí, creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no es suficiente. Falta algo, más las obras de la ley. Cristo no es suficiente. Necesitan todos los gentiles y todos los que crean circuncidarse. ¿Qué estaba sucediendo? A ese glorioso evangelio estaban diciendo, no fue suficiente. Cristo, moriste en la cruz y muy bien, pero no fue completo. Le hace falta algo. Algo completamente falso. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir que si aún alguno de nosotros, ¿a quién se refiere? A sus colegas. ¿O quién? O un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, sea anatema. No sé si alguien tiene otra versión y pueda mirar qué es esa palabra anatema. Que es, bueno, en el griego se refiere un poco más también a prohibición, es decir, prohibido. Prohibido que se enseñe un evangelio diferente. Vivimos en un tiempo donde también muchos quieren pervertir el evangelio glorioso de Cristo. De pronto no de igual manera que Galacia, porque de pronto aquí no sea por lo general iglesias judaizantes que quieren pervertir el cristianismo. Sí, ya lo estamos empezando a ver, pero la gran perversión del evangelio, donde multitudes están siendo arrastradas por Satanás, es el falso evangelio de la prosperidad. Es decir, Cristo no es suficiente. Necesito algo más. Cristo no me satisface. Lamento decirlo, pero necesito algo más. Cristo murió, pero para que fuera rico. No sé si has escuchado esa frase en algunas congregaciones, en algunas emisoras, en algunos canales de televisión cristianos. Cristo murió y se hizo pobre para que fueras rico.
Desvirtúan totalmente un pasaje allí de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Cristo murió para llevar todas las enfermedades tuyas y seas sano. Ya ahorita veíamos eso, en Isaías 53. En alguna oportunidad estaba recogiendo a mi hija del colegio cuando estudiaban. Ahorita escuchaba al pastor Dani y le doy gracias al Señor por el paso que nos permitió dar como familia. Mis hijos no van al colegio. Pastor, ¿cómo así? No. Desde hace 2 años tomamos la determinación de educar directamente a nuestros hijos en nuestra casa, algo que se llama homeschool. Y fui motivado a eso porque ya estaba viendo latente lo que dice la Escritura. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mi hijo tuvo una clase de educación sexual a los 10 años, en el grado 6º, y estaban hablando del preservativo con el profesor. Y algún niño le preguntó al profesor: ¿Profesor, se puede usar con niños o también con niñas? Con el que quiera. Eso atravesó mi corazón. Y le dije al Señor: guíanos y ayúdanos. Llevamos 2 años educando a nuestros hijos directamente en nuestro hogar. Y como lo dice la Escritura, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pastor, pero eso sí es legal. Pastor, así no fuera legal y tuviera que asumir algunas multas o algo. Pero como dice el apóstol Pedro y el apóstol Juan, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Pero también te digo que la Constitución nos avala a nosotros como padres para que eduquemos a nuestros hijos de la manera que consideremos necesario. Solo es que tú tengas los soportes de que efectivamente estás cumpliendo con esa responsabilidad. Un paréntesis. Cristo murió para llevar todas nuestras enfermedades, tuyas y seas sano. Ya recuerdo que les iba a comentar. A la salida del colegio de mi hija, una muchacha estornudó y había otra amiga ahí al lado. Me quiere dar como gripa. Y la muchacha le dijo: no lo declare sanidad en su vida. Cristo murió por tus llagas y por tus enfermedades en la cruz. La otra: escuché a otro pastor en alguna oportunidad decir, refiriéndose a Isaías 53, es que los cristianos no nos enfermamos. Nos puede dar los síntomas de gripa, pero no nos va a dar gripa. Bueno, creo que algunos tiempos y hace poco dejé de ser cristiano, porque no solo me dieron los síntomas de la gripa, me dio una muy fuerte gripa. Cristo no fue a la cruz ni para sacarte de la pobreza, ni para obligatoriamente sanarte de toda enfermedad. Cristo murió en la cruz por obediencia a su Padre para salvar a sus escogidos de una enfermedad llamada pecado, que sí te podría llevar a la muerte eterna. Si lo que este amigo mío escribió hace años atrás en el internet fuera cierto, yo tendría que decir que la Biblia es mentirosa. Mi amigo escribió: donde mora el Espíritu Santo, no hay cabida para la enfermedad ni para la pobreza. Arrasó las redes sociales. Amén, amén, amén. No, yo tuve que escribirle con mucho amor y con mucha misericordia, como hablaba el pastor Dani, porque debemos predicar y levantar la antorcha de la verdad, no para contender, pero sí para proclamar la verdad. Y no debemos temer a eso, sí debemos hacerlo con amor y con misericordia, no para contender, porque la Escritura no nos enseña a contender, nos enseña a fielmente predicar la verdad. Dice el pastor Miguel Núñez, creo, escuchamos con mi esposa a un pastor de República Dominicana: no predicamos el Evangelio para crear malestar ni contender, pero es imposible predicar la verdad sin que alguien se ofenda. No predicamos la verdad para ofender, pero al predicar la verdad es imposible
que alguien se ofenda. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando Él predicaba, algunos creían, pero otros, ¿qué querían hacer con Él? Desaparecerlo. Cuando los apóstoles empezaron a ejercer la tarea que Cristo les había encomendado, algunos creían, pero otros ¿qué? ¿Qué pasó con Esteban? Hechos capítulo 7. Allí vamos a ver. Gálatas 4:13. Donde mora el Espíritu Santo no hay cabida para la enfermedad. Dice Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Quién está hablando? Un no cristiano. Un hombre que no tenía el Espíritu Santo. Un cristiano. Y toda la gloria para Cristo, pero creo que un poquito más grande que muchos de nosotros. Un verdadero creyente. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Bueno, aquí me apoyo. Ya no bebas agua. ¿Son las palabras de quién? Del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes. En Timoteo no moraba el Espíritu Santo, ni Timoteo era un cristiano. De acuerdo a lo que nos enseñan hoy en día, que si tú eres un verdadero cristiano no vas a enfermar, y que si tú eres un verdadero cristiano has sido llamado a prosperar y a enriquecer. No puedes tener la casita más fea de la cuadra, debes tener la mejor. No puedes tener el auto modelo 2000 para abajo, debes tener el mejor auto. Ahí ya empezamos a ver un billete de 50,000 verdadero y un billete de 50,000 algo borroso o algo defectuoso. ¿Es cierto que Cristo murió en la cruz para que no enfermaras? ¿Es cierto que un verdadero cristiano nunca va a enfermar? Si eso es cierto, ni Pablo era cristiano, ni Timoteo era cristiano, ni en ellos moraba el Espíritu Santo. Filipenses 2:27. Filipenses 2:27. Dice la Escritura, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿De quién está hablando aquí la Escritura en la carta a los Filipenses? De Epafrodito. ¿Qué dice la Escritura de Epafrodito? No solo enfermó, sino que también ¿qué? Estuvo a punto de morir. Y si ustedes leen quién era Epafrodito, no es que no fuera un cristiano, ni que en él no morase el Espíritu Santo, un verdadero siervo del Señor. Pero ¿qué sucedió? Enfermó y estuvo a punto de morir. Entonces vamos respondiendo a aquella pregunta del título de la enseñanza. Donde mora el Espíritu Santo, no hay cabida para la enfermedad ni para la pobreza. Aquí ya vamos respondiendo. Primer enunciado, falso. Cristo murió para salvarte de una enfermedad llamada pecado, de una enfermedad de tu alma. Pero si tú eres cristiano, estás en riesgo de alguna enfermedad. Que el Señor te dé la paz, que el Señor obre un milagro sobrenatural y te pueda sanar, de eso no tengo duda. Pero que el Señor te responda lo mismo que le respondió al apóstol Pablo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor es soberano, el Señor es soberano. Y la mayoría de personas que mueren por enfermedades. Entonces tendríamos que decir que los cristianos no van a morir físicamente nunca. Eso es algo completamente falso. No van a morir eternamente, sí, pero físicamente, todos.
El propósito de Satanás es desviar, pervertir, sacar de contexto las palabras verdaderas del Señor. Lo hizo en Génesis 3. Y no vamos a ir al texto, pero usted sabe de qué manera lo hizo allí. A través de una serpiente que susurró a los oídos de Eva. ¿Y Satanás qué usó para engañar a Eva? Primero, si usted lee Génesis 3, usó la verdad. ¿Con qué Dios te ha dicho? No comerás de aquel árbol. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Pero después, ¿qué hizo con esa verdad? No morirás. No morirás. De la misma manera, Satanás sigue operando hasta el día de hoy. ¿Qué quiso hacer Satanás en el desierto? Y no pudo hacer. ¿Con quién? Con el mismo Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Satanás se fue. ¿Pero de qué manera quiso hacerlo? Con la misma palabra. Y Satanás sigue haciéndolo de la misma manera. Vamos a ver 3 ejemplos en 3 pasajes. Le pedí el favor al pastor Dani, no sé si hubiera podido poner una imagen de una secta muy conocida aquí en Colombia, pero si alguien tiene familia en Brasil o ha ido a Brasil, creo que allí es tremendo. Pare de sufrir, acuérdese de ese lema, pare de sufrir. Vean lo que esta secta presenta, se ve muy borroso, pero a los que están allá puedo leérselas. Universal certificado de casamiento con la prosperidad. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Eclesiastés 5:19. ¿Verdad o mentira? Lee Eclesiastés 5:19 y te darás cuenta que es verdad. Queda registrado que el día 24 del mes de enero del año 2015, el señor Luis, creo que se alcanza a ver ahí, se casa con la prosperidad, pues es don de Dios prosperar. Ahí está la mentira. Porque si tú lees el contexto de Eclesiastés 5:19, no es don de Dios prosperar, sino que es don de Dios que tú puedas disfrutar de lo que tienes, sea poco o sea mucho. Eclesiastés 5, miremoslo. Eclesiastés, capítulo 5, leamos desde el verso 10. Este apóstol, o la persona que escribió este diploma, creo que le puso corrector al verso 10 y a algunos otros versos de este pasaje. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Aquí hago un paréntesis y posiblemente te advierto de algo. Muchos posiblemente justifican su avaricia y su codicia diciendo que Abraham fue muy rico y diciendo que Salomón fue muy rico. ¿Quién está diciendo estas palabras? Salomón. Verso 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Verso 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Verso 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Verso 15, como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Verso 16, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó, trabajar en vano?
Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Verso 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Verso 19. Asimismo a todo hombre, a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegrías el corazón. Capítulo 6, verso 1 y verso 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desee, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Qué usó Satanás? A través de un falso profeta. La verdad de la Escritura. ¿Pero de qué manera? Sacada de su contexto. Si tú llegas a tu casa y si te quedó alguna duda, lee nuevamente estos textos. Porque si Satanás ha querido engañarte en tu corazón, haciéndote pensar que Cristo fue a la cruz para que fuese rico, que Cristo se hizo pobre para que tú fueses rico, que como hijo del rey debes tener el mejor auto, la mejor casa, debes tener el mejor empleo, que eres cabeza y que no eres cola. Medita nuevamente en estas palabras, porque el don de Dios no es prosperar, no es lo que está diciendo Salomón. El don de Dios es que tú puedas disfrutar de lo que tienes, sea poco, sea mucho. Ese es el don de Dios. Ese es el verdadero don de Dios. Con mi esposa vivimos en arriendo. Trabajé por 10 años en una empresa de telefonía. Ganaba aproximadamente 3 o 4 millones de pesos. Salíamos de Carrefour, cuando era Carrefour, allí en el Perdomo, con unos mercados grandísimos. No había el don de Dios. Creo que en el corazón de mi esposa, en el rostro de mis hijos se veía tristeza, porque su padre les hacía un mercado de 400,000 y 3 días no llegaba a la casa. Eso no es el don de Dios. Ahorita trabajamos con mi esposa en una obra social y trabajamos con niños. No nos acercamos a los 4 millones, pero ese es el don de Dios, de poder disfrutar de lo que Él nos da, sea poco o sea mucho. Mateo capítulo 6, verso 33. Creo que este texto lo sabes de memoria y te gusta, no sé si a partir de hoy te seguirá gustando. Mas buscad. No lo han puesto, sí, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pastor, vea que sí. Vea que si yo voy a la iglesia y busco a Dios fielmente, la mejor empresa, el mejor auto, la mejor casa, la mejor finca, la Biblia lo dice. Debes leer con detenimiento y leer el contexto. Revisé este texto aproximadamente en 5 versiones de la Biblia y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no dice todas las cosas, como de pronto te lo habían enseñado o lo habías leído. Dice todas estas cosas. Y si tú lees el contexto, leamos el contexto. Sé que me van a regañar por el tiempo, pero Pastor Dani, perdóname. No puedo evitar tapar la boca a aquellos que enseñan un evangelio diferente y adulterado. Mateo capítulo 6, verso 25. Dice la Escritura: por tanto os digo,
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir un codo a su añadir a su estatura un codo? Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Creo que ahí ya sabemos de qué cosas está hablando el Señor Jesús. Alimento y vestido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Alimento y vestido. Si has buscado fielmente al Señor y te ha incumplido con esto, hoy podemos salir a hacer un cacerolazo en contra de Dios. Pero no sé si usted coincide en decir mis mismas palabras. El Señor me ha dado mucho más de eso. ¿Y qué dice la Escritura? Teniendo sustento y abrigo, estemos agradecidos con esto. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 8, creo. Ya vamos viendo cómo Satanás es hábil para usar la Escritura y sacarla de su contexto para desviarte y hacerte poner tu fe y tu esperanza en algo que Dios no ha dicho. Pastor, no sé si al pastor Dani le hayan dicho, espero que no, y a partir de hoy posiblemente le pedirán perdón. Pastor Dani, soy el más juicioso en venir a los cultos, soy el más juicioso en venir a la oración, y Dios nada que me bendice. Y Él dijo en su palabra que si yo lo buscaba, Él me iba a añadir todas las cosas. Bueno, Pastor Dani, ya sabes hoy qué responder. Si el Señor te ha fallado con alimento y vestido, yo te apoyo y nos unimos para hacerle un sindicato. Porque lo que Dios prometió, ya estamos viendo en la Escritura que es. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Más adelante creo que nos advierte acerca de la avaricia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Satanás, ¿a qué te quiere llevar cuando te saca la Escritura de su contexto referente a este tema? A no estar contento con lo que tienes. En una oportunidad veía un documental, hace aproximadamente 2 años, donde unas personas de un pueblo estaban denunciando a su pastor, porque les dijo que si daban 5 millones les iba a devolver 15, y que si daban 3 millones les iba a devolver 9. Ellos dijeron que estaban yendo a la iglesia, a la oración en la madrugada y a todos los ayunos, para que Dios les ayudara a recuperar el dinero. ¿A dónde está puesto el corazón? ¿A dónde está puesto el corazón? ¿A dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Donde mora el Espíritu Santo, no hay cabida ni para la enfermedad, ni para la pobreza. Pastor, o sea que es pecado ser rico, es pecado tener abundancia. No, pero el Señor dijo, cuán difícilmente es que un rico herede el reino de Dios, porque el corazón del rico en su mayoría está puesto en las riquezas. Se lo podemos preguntar al joven rico: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Si ustedes leen la historia, este joven se fue triste porque no pudo renunciar a sus riquezas. El otro extremo: pastor, o sea que para ir al cielo hay que ser pobre, hay que ser un miserable, no tener con qué comer, con qué vestir. No, porque el Señor dijo que te iba a proveer eso. Pero también te digo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que sea pobre no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice el texto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un último texto de este tema, Tercera de Juan capítulo 1, creo que este es el más usado por Satanás en muchas de estas congregaciones y por estos falsos pastores de la prosperidad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Tercera de Juan, capítulo, bueno, solo tiene un capítulo, creo. Tercera epístola del apóstol Juan, verso 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, como prospera tu alma. ¿Quién le está diciendo esas palabras a quién? Se las está diciendo el apóstol Juan a un siervo llamado Gallo. ¿Y saben quién era Gallo? Ahí más adelante nos dice un poco el texto. Verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Romanos 16:23. ¿Quién era Gallo? Un siervo del Señor, un hospedador. Es un deseo del apóstol Juan para el siervo Gallo, pero no es para hacer doctrina de un texto. Aquí hay padres. Creo que el deseo para nuestros hijos, ¿qué es? Deseo que seas un miserable y vivas debajo de un puente y tengas que comer de las basuras. No. Y que vivas enfermo todos los días. ¿Sí? No. Creo que anhelamos para nuestros hijos. Primero, que caminen en el Señor. Y segundo, pues que Dios les provea el sustento. Es el mismo deseo del apóstol Juan para el siervo Gallo. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Quién era Gallo? ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Fue un discípulo del apóstol Pablo. Un hombre que tal vez no pensó en las riquezas, y si las pensó, las utilizó siendo hospedador para los siervos de Dios y para la iglesia. Pero yo no puedo hacer de este texto una doctrina. Yo no puedo hacer de este texto una doctrina, porque tengo que confirmarla con otros textos. Y aquí es necesario que escuchemos la voz del fundamento, que es Cristo. Confirmemos estas palabras a través de lo que dijo el Señor Jesús directamente en sus evangelios. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y un verso anterior dice, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuevamente, pastor, ¿es pecado ser rico? Pastor, ¿me iría al infierno por tener dinero? Solo te podría decir que medites en algo. Te acuestas pensando en qué, y te levantas pensando en qué. Si es en tus negocios, y en tus posesiones, y en tus riquezas, te diría, estás en grave peligro. Pero si tienes dinero, y te acuestas pensando en Cristo, y cómo puedes ayudar al cuerpo de Cristo con tus bienes, y si te despiertas pensando en Cristo, y que si tu Cristo te falta, serías el más digno de lástima.
y que si tus bienes se pierden, no importa porque tienes a Cristo, el Señor está ahí y no te perderás, estarás con Él. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está también tu corazón. Lucas 18:24. Esto lo escucho en muchas emisoras. Bueno, ya no escucho esas emisoras. En una oportunidad, eran como las 11 de la noche. Tenía un radiecito de pilas ahí en la mesita de noche. Estaba empezando. Todavía soy un bebecito, pero era más bebecito en el Señor. Y anhelaba escuchar una palabra de parte de Dios. Prendí la radio. No les voy a decir la emisora para no herir susceptibilidades, pero en otra oportunidad se los digo. No es que sea cobarde, pero de pronto hoy no es el tiempo para hacerlo. Hoy les voy a enseñar los 7 principios para prosperar. Fue el título del sermón. Apagué el radio. Desconecté el cable del radio. Nunca más volví a prender el radio. Ahora he encontrado emisoras cristianas de sana doctrina en el internet. Cielos Abiertos es una de ellas. Radio Faro de Gracia es otra de ellas, donde verdaderamente proclaman el verdadero evangelio de Cristo. En otra oportunidad prendí el canal. Este sí, pues todos van a saber cuál es. Prendí el primer día, Maratónica. Al otro día seguía de incrédulo, Maratónica. Al otro día seguía de necio. Yo seguía de necio, Maratónica. No fui un cuarto, hasta ahí. Esto no es Dios. Porque si cruzo esas palabras con lo que el Señor me dice, aquí hay algo falso. Y no creo que el falso sea Él. No creo. Dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino a través de mí. Lucas 18:24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué pasaje estamos viendo? Lo hemos citado al transcurso de la enseñanza. El joven rico. ¿Qué pasó? Los discípulos estaban asustados. Señor, si es así, entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque el Señor le había dicho al joven rico que vendiera todas sus posesiones, las diera a los pobres y los siguiera, para hacerle entender que le faltaba el primer mandamiento y el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué hizo el joven rico? Se fue triste porque no pudo renunciar a su dinero. Y el Señor les dice esto a sus discípulos. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pastor, ¿es imposible que un rico vaya al reino de los cielos? No es imposible, pero sí es difícil. Porque su corazón va a ser tentado a estar puesto en sus posesiones. Y no solo digo de los ricos, hay pobres que también no tienen mucho, pero para ellos eso es su tesoro. Lucas 12:15. Aquí es donde les digo que escucho mucho esto en las emisoras, cuando llaman a manipular a las personas para que siembren. Ya no es Maratónica, ya son radios lluvias. Pastor, el apóstol dijo que Jesús le iba a ayudar con una sucesión, con una herencia. Y el milagro se hizo. Bueno, en una oportunidad, una persona buscó a Jesús para que le ayudara con una sucesión y con una herencia. Y el final fue otro totalmente diferente. Lucas capítulo 12, verso 15. Dice la Escritura. Leamos desde el verso 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Creo que ese hombre no pudo llamar a la emisora a dar un testimonio, porque ese no fue el final. Verso 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí les enseña una parábola más adelante.
Necio, ¿a dónde irán tus bienes si hoy vengo a pedirte tu alma? Ya finalizando, mis hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque debemos y tenemos una responsabilidad como creyentes frente a estos falsos evangelios que quieren venir a pervertir y a engañar a muchos para llevarlos por camino equivocado. No te preocupes porque son pocos, y si visitas una iglesia son multitudes. Ten en cuenta las palabras de Jesús: ancha es la puerta y ancho el camino, que lleva ¿a dónde? A la prosperidad de la victoria, sí, pero después a la perdición. Angosta la puerta y angosto el camino, que lleva a la vida eterna. Y poquitos, y pocos son los que la hallan. No te preocupes por las multitudes. Las multitudes crucificaron a Cristo. No te afanen por las multitudes. Me impacta cuando empiezo a leer Hechos capítulo 1. ¿A dónde estaban los 5,000 que Dios alimentó? ¿A dónde estaban los ciegos, la cantidad de leprosos que el Señor sanó? ¿Saben cuántos estaban perseverando después de que el Señor Jesús muere y resucita? 120 cristianos. De multitudes, de multitudes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto que estamos viendo que no es un evangelio correcto, que es un evangelio falso? En alguna oportunidad hablaba con una muchacha y nos decía mi esposa: no, yo sé que allí lo que enseñan no está bien del todo, pero pastor, yo voy y hago lo que dice la palabra, recibo lo malo y desecho lo bueno. No sé si Eva pueda decir lo mismo en el Edén. Quien está hablando es Satanás, ya no a través de una serpiente, ya a través de sus siervos, falsos pastores y falsos profetas. Creo que no tienes nada que recibir de bueno de esas palabras y desechar lo malo. Más bien el Señor nos dice algo. Primera de Timoteo 6:5. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Retoma lo bueno y desecha lo malo. Apártate de los tales. Romanos capítulo 16, verso 17 y verso 18. Creo que ya estamos terminando. No se preocupen los que están un poco ansiosos. Romanos capítulo 16, verso 17 y verso 18. Dice la Escritura: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. En muchas iglesias de la prosperidad, ¿saben a quién les dicen que causan divisiones? A los que leen la Biblia y dicen que eso no está bien. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice quiénes son los que causan verdaderamente divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Que nos apartemos de ¿quiénes? De los que causan divisiones. ¿Y quiénes son los que causan divisiones? Temo que no es el joven o aquel hermano que está leyendo fielmente su Biblia y está diciendo: esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Más bien los que causan divisiones, ¿quiénes son? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El 5 dice, bueno, después lo leemos completo,
Pero el verso 5 dice, ¿me regalas el verso 5? Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Visítalos y retoma lo bueno y desecha lo malo. A estos evita. Y es nuestra responsabilidad advertir a nuestros familiares que están siendo presas, no de apóstoles ni de pastores, sino de falsos profetas y falsos maestros. ¿Con qué te vas a encontrar? Te van a rechazar, te van a menospreciar, de religioso no te bajarán, pero un día si el Señor les abre su entendimiento y les da luz y les permite venir a la verdad, van a agradecer que alguien les habló con la verdad y con misericordia. Es nuestra responsabilidad, iglesia. No por huir, por decirlo así, de la contienda, yo debo callar el error. Si un hijo tuyo está en peligro, creo que si tú verdaderamente lo amas, le advertirás del peligro. Si tú lo aborreces, callarás. Donde mora el Espíritu Santo, no hay cabida para la enfermedad ni la pobreza. Creo que están respondidas esas inquietudes a la luz de las Escrituras. Que Cristo sea nuestra porción, que Cristo sea nuestra porción. Al cielo no van los pobres y al infierno los ricos, no, eso no es así. Pero si Cristo es nuestra porción y hemos creído en Él, estaremos contentos con lo que tenemos. Y el Señor nos permitirá y nos dará el don para disfrutar de eso, sea poco o sea mucho. Le preguntaron al arquero de Estados Unidos, creo que en el Mundial del 2010, Howard, creo que es el apellido del hermano. Señor Howard, ¿qué pasaría si usted hoy lo pierde todo? Esa respuesta de este hombre quedó en mi corazón. Seguiría teniendo paz porque tengo a Cristo. No sé si tú respondes eso en esta noche. O más bien dices, si Dios no me enriquece y no me prospera, yo lo abandonaré y dejaré su camino. Pasión por la Verdad 2017.